Buenas noches, vamos a comenzar con la continuación de nuestro taller de mi experiencia con Dios, basado en el libro que tenemos ahí en pantalla de Henry, Richard y Mike Blackaby. Y la unidad 8 es titulada Ajustando nuestra vida a Dios. Ajustando nuestra vida a Dios. Habíamos dicho de qué se trata todo esto, de cómo conocer y hacer la voluntad de Dios. Ajustando nuestra vida a Dios. En la Biblia, cada vez que Dios llamaba a alguien a unirse a sus planes, era necesario que esas personas hicieran ajustes a su vida. Después que las personas hacían ajustes, Dios realizaba sus planes en y a través de esas personas. Para nosotros, si decidimos hacer los ajustes necesarios cuando Dios nos comunica sus planes, pues avanzaremos en obediencia hacia Dios. Pero si rechazamos hacer ajustes, perderemos lo que Dios nos tiene preparados. Es algo similar a lo que veíamos en la crisis de fe. Entonces, el siguiente punto crítico después de la crisis de fe para poder continuar con una experiencia con Dios, pues es estar dispuestos a hacer los ajustes necesarios en nuestra vida. Pero de veras es necesario hacer ajustes. Bueno, pues veamos qué es lo que la Biblia nos dice. Como podremos apreciar, sí, es necesario hacer ajustes. Y esto es algo que podemos observar consistentemente a lo largo de todas las escrituras. Aquí hay algunos ejemplos. En Génesis 6 nos habla acerca de Noé. Y era imposible que Noé siguiera viviendo su vida rutinaria y a la vez construir el arca. Eso sería imposible. Noé tuvo que hacer ajustes en su vida para dejar lo que estaba haciendo y ahora construir el arca. Para dejar su vida rutinaria, a pasar a una vida donde quizás ahora recibía burlas por lo que él estaba haciendo. En Génesis 12 vemos a Abraham. Él no podía quedarse nu y a la vez ser el padre de una nueva nación en Canaán. No se podían hacer las dos cosas. Abraham tuvo que salir y dejar su tierra para dirigirse a donde Dios lo llevara. En Éxodo 3 vemos a Moisés. Cuando él es llamado, lo vemos pastoreando ovejas. No era posible que Moisés siguiera pastoreando ovejas y a la vez ir a presentarse ante el faraón en Egipto. Él tuvo que dejar el pastoreo para hacer lo que Dios le estaba indicando. David, ahí en el primer libro de Samuel 16 también era un pastor de ovejas. Tuvo que dejar a sus ovejas para convertirse en rey. Amós, ahí en Amós capítulo 7, él era alguien que cultivaba higos, pero tuvo que dejar eso para ir a predicar a Israel. De hecho, hay una cita de Henry Blackaby en su libro que dice, usted no puede quedarse donde está y seguir a Dios. No puede continuar haciendo las cosas a su manera y realizar los propósitos de Dios. Si vemos otros ejemplos, ahí tenemos a Jonás. Él tuvo que dejar su hogar para ir a predicar a Nínive. Pedro, Andrés, Jacobo y Juan tuvieron que dejar su negocio de pesca para poder seguir a Jesús. Al igual, Mateo tuvo que dejar su lugar como cobrador de impuestos para ir y seguir al maestro. Y Saulo, ahí en Hechos 9 podemos ver que tuvo que cambiar su forma de vida para poder ir a predicar el evangelio a los gentiles. No podía hacer una y otra cosa al mismo tiempo. Entonces, podemos observar cómo todas estas personas tuvieron que hacer grandes ajustes. Algunos
dejaron a su familia, a su país, otros tuvieron que dejar sus negocios, algunos más tuvieron que hacer a un lado sus metas personales y sus ideales. ¿Puedes observarlo? En el momento en que estas personas realizaron los ajustes necesarios en su vida, Dios comenzó a realizar sus planes en ellos y alrededor de ellos. Quizás podemos llegar a pensar que Dios no nos va a pedir a nosotros hacer grandes ajustes en nuestra vida, pero la Biblia nos muestra otra cosa totalmente diferente. Lo que podemos observar es que cuando Dios revela sus planes, es una invitación para hacer ajustes a nuestra vida. Y esos ajustes que hacemos a nuestra vida nos preparan para la obediencia a Dios. De hecho, es la misma enseñanza de Jesús. Observa ahí en Lucas capítulo 9, versículo 23 al 24. Y a todos les decía, si alguien quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí, ese la salvará. Lo que Jesús estaba diciendo es que si queremos ser verdaderos seguidores de Él, tendríamos que hacer grandes ajustes en nuestra vida. ¿Notas que Jesús no habla de dos tipos de compromiso? Jesús no dice que puedes ser un discípulo de Él y vivir tu vida como quieras. Por el contrario, Jesús habló de negarnos a nosotros mismos. ¿Qué sientes cuando ves esta escritura? Hermano, ¿qué sentiste cuando viste esta escritura, cuando comenzaste a estudiar la Biblia? Algunos de nosotros sentimos miedo. No es fácil, no es fácil. Si realmente eres honesto y quieres seguir a Jesús, el pensar, necesito negarme a mí mismo, necesito cargar mi cruz cada día y seguirlo. No es sencillo, pero es algo que Dios nos dice, es algo que Jesús nos pide. Pero ¿sabes qué? No es porque sí el que Dios nos llame a esto. Vamos a ver un ejemplo. Ahí en el Evangelio de Lucas, capítulo 18, versículos del 18 al 23. Dice, cierto hombre prominente le preguntó a Jesús, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le respondió, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo uno, Dios. Tú sabes los mandamientos. No cometas adulterio, no mates, no hurtes, no des falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Todo esto lo he guardado desde mi juventud, dijo el hombre. Cuando Jesús oyó esto, le dijo, te falta todavía una cosa. Vende todo lo que tienes y reparte entre los pobres, y tendrás tesoro en los cielos. Y ven, sígueme. Pero al oír esto, se puso muy triste, pues era sumamente rico. Este hombre parecía que hacía todo bien. Sin embargo, Jesús, que conoce lo más profundo de nuestro corazón, le da un desafío de acuerdo a sus necesidades, a las necesidades de este hombre. Jesús le pidió que vendiera todo lo que tenía y se lo diera a los pobres, y entonces lo siguiera. Sin embargo, aunque vemos que este hombre quería la vida eterna, realmente amaba más el dinero y sus posesiones que a todos los demás, e inclusive más que a Dios. Dios no nos pide los mismos ajustes a cada uno de nosotros. En los tiempos de Jesús, de hecho, había personas ricas a las cuales no les pidió regalar su dinero. Pero entonces podemos ver que cuando Dios nos llama a hacer ajustes,
Esos ajustes son de acuerdo a nuestras necesidades particulares, para nuestro bien. El propósito de Dios no es molestarnos, no es ver a ver cómo nos hace la vida más difícil. Los cambios que Dios nos pide son para nuestro bien. Y es importante que observemos que después de superar una crisis de fe, necesitamos mostrar nuestra fe con acciones. Y en este caso, nuestra fe se muestra haciendo esos ajustes en nuestra vida. Hay una pregunta muy importante que debemos hacernos. ¿Estamos dispuestos a renunciar a todo para seguir a Jesús? ¿Cómo te sientes hoy? Pero si pensamos, ¿qué tipos de ajustes Dios nos puede llamar a hacer? ¿Cuáles serán esos tipos? Por ejemplo, Dios nos puede llamar a hacer ajustes en nuestro empleo, ¿no? Quizás nuestro empleo no es el más honesto o lo que hacemos en él no es lo más recto. Puede llamarnos a dejar ese trabajo o a cambiar nuestra forma de comportarnos. Lo mismo puede pasar en la escuela. Quizás también podemos ser personas que no sean rectas en la escuela. Y Dios nos llama también a cambiar eso. Quizás en la escuela podemos estar inclusive ofendiendo a otros. Sin duda Dios no está de acuerdo con eso. Puede inclusive llamarnos a hacer cambios en nuestra residencia. También puede llamarnos a hacer cambios en nuestras relaciones, en nuestras amistades, porque quizás nuestros amigos no nos están llevando a vivir una vida agradable a Dios, sino por el contrario, nos llevan o cooperan para llevarnos a hacer cosas que no son agradables a Dios. Puede ser que Dios nos pida cambios en cuanto a nuestra pareja. Si estamos en una relación sentimental que no es agradable a Dios, sin duda va a pedir un cambio. Si alguien está cayendo en una situación de inmoralidad o de adulterio, obviamente que Dios va a llamar a un cambio. Puede Dios también pedirnos cambios en nuestra familia, en nuestro comportamiento, en nuestras relaciones, en el núcleo familiar. También puede pedirnos que cambiemos de mentalidad, que dejemos a un lado nuestros prejuicios, que renunciemos a nuestros métodos, a nuestro pragmatismo que nos ha llevado a actuar de determinada forma porque nosotros decimos que así es lo mejor, cuando la realidad es que no es así y nos separa de lo que Dios quiere. También Dios nos puede llevar a cambiar en cuanto a nuestras creencias. Quizás hay cosas que hacemos de acuerdo a tradición, de acuerdo a lo que en algún momento fuimos enseñados, pero no es lo que a Dios le agrada. Quizás inclusive hasta hay falsas doctrinas a las cuales debemos renunciar, debemos dejar atrás. También puede Dios llamarnos a hacer ajustes en nuestras finanzas, a tener una visión bíblica, quizás a nuestra manera de ofrendar o nuestro corazón para ofrendar y de ayudar a otros. Dios puede llegar en cada área y llamarnos a hacer un cambio. Pero esos ajustes que Dios nos pida siempre van a ser de acuerdo a nuestra necesidad personal. Y esos cambios que Dios nos pida siempre van a ser buscando nuestro bien, hermano. Y como hemos visto en otras ocasiones, Dios nos ama y Dios quiere lo mejor. Pero desafortunadamente, nuestra tendencia es a querer que Dios se adapte a nosotros y a nuestros planes. Muchas ocasiones no estamos dispuestos a dejar nuestra comodidad. Queremos obedecer a Dios, pero que sea bajo nuestras condiciones. Yo te obedezco, pero espérame, eso no lo toques, eso no me digas, eso no quiero hacerlo así. Pero tal como le pasó al joven rico, si nosotros nos negamos a hacer los cambios que Dios nos pide, entonces podemos llegar a perder la oportunidad de lo que Dios tiene planeado para nosotros. Además de que, como lo mencionamos, cuando Dios nos pide hacer algún ajuste en nuestra vida es porque lo necesitamos. Entonces, es importante que analicemos, revisemos nuestro corazón. No es sencillo a veces, hermano, pero Dios siempre nos estará llevando por el mejor camino.
porque nos ama. Pero también Jesús nos llama a calcular el costo. Ahí en Lucas 14, versículos del 28 al 33 dice, porque ¿quién de ustedes, deseando edificar una torre, no se sienta primero y calcula el costo para ver si tiene lo suficiente para terminarla? No sea que cuando haya echado los cimientos y no pueda terminar, todos los que lo vean comiencen a burlarse de él diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo terminar. ¿O qué rey, cuando sale al encuentro de otro rey para la batalla, no se sienta primero y delibera si con 10,000 hombres es bastante fuerte para enfrentarse al que viene contra él con 20,000? Y si no, cuando el otro todavía esté lejos, le envía una delegación y pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de ustedes que no renuncie a todas sus posesiones, no puede ser mi discípulo. Jesús nos llama a contar el costo. Jesús no solamente quería juntar masas, ¿no? A mucha gente, vengan. No, Jesús nos pide que pensemos bien si estamos dispuestos a seguirlo, si estamos dispuestos a hacer los ajustes necesarios. Jesús no quiere personas que dicen que lo siguen. No es eso solamente lo que Él quiere. Jesús quiere corazones entregados a Él. Recuerda que lo que Dios nos muestra a través de la Escritura es que quiere tener una relación íntima de amor con cada uno de nosotros. Y Jesús es muy claro. El que no deje todo lo que tiene, el que no deje todo lo que le estorba para seguir a Cristo, no puede ser un discípulo de Jesús. ¿Estamos dispuestos a hacer los cambios necesarios en cada área de nuestra vida? Como te decía, esto es algo que muy probablemente nos resulte muy difícil, pero ¿sabes qué? Que antes de quejarnos, necesitamos recordar que antes que Dios nos pidiera realizar algún ajuste a nosotros, hay alguien que hizo ajustes primero. ¿Sabes quién? Jesús. Jesús fue el primero que tuvo que hacer ajustes. Nos dice ahí en Filipenses, en la carta a los Filipenses, capítulo 2, versículos del 5 al 8, ahí de acuerdo a la Biblia textual, considerad entre vosotros lo que hubo también en Jesús Cristo, el cual, existiendo en forma de Dios, no quiso por usurpación ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo al hacerse obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y la segunda carta a los Corintios, capítulo 8, versículo 9 dice, porque conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo, por amor a ustedes se hizo pobre, para que por medio de su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. Hermano, Jesús estaba en el cielo, en el mejor lugar, y sin embargo, decidió dejarlo para llegar a un lugar caluroso, desértico, en una época donde no había las comodidades de la vida moderna. Jesús dejó lo que él era, lo que él tenía para ser como nosotros. Jesús hizo pobre, dice la Escritura, por amor, por amor. Se humilló a sí mismo por amor a nosotros. Jesús hizo los ajustes necesarios para que nosotros pudiéramos tener esa oportunidad de ser reconciliados con el Padre. Fíjate lo que dice Hebreos capítulo 5 versículo 8. Aunque era hijo, aprendió
a obedecer mediante el sufrimiento. Cristo tuvo que pasar el mismo camino que tú y yo estamos pasando, hermano. Él también sufrió. Él podía haberse quedado en el cielo sin sufrimiento, pero decidió bajar a la tierra, estar en el mundo, sufrir, padecer cosas que él no necesitaba padecer, pero lo hizo para rescatarnos. Entregó todo para que pudiéramos tener la oportunidad de la vida eterna. Así que cuando nos cueste hacer algún ajuste, necesitamos voltear a ver la cruz. ¿Por qué? Porque Jesús realizó primero los ajustes y lo hizo por amor a cada uno de nosotros. Entonces, ¿cómo no hacer ajustes nosotros? ¿Cómo no voy a dejar ese pecado ya? Ese pecado que Dios me ha estado diciendo que lo deje atrás. ¿Cómo no voy a ser capaz de levantarme temprano a orar? ¿Cómo no voy a pedirle a otros eh, ayuda cuando tenga alguna necesidad? ¿Cómo no voy a compartirle a otros acerca de Jesús? ¿Cómo no voy a tolerar cuando alguien se burle de mí por hablar acerca de Jesús? ¿Cómo no voy a hacer a un lado mi comodidad por Él? ¿Cómo no voy a dejar mis deseos a un lado por mi Señor? Volteemos hacia la cruz. Volteemos hacia la cruz cuando nos esté costando trabajo. Pero ¿de dónde podemos sacar las fuerzas para hacer esos ajustes? ¿Qué podemos hacer? ¿De dónde sacamos las energías? Dice en el libro de Isaías, capítulo 41, versículo 10: no temas, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, ciertamente te ayudaré. Sí, te sostendré con la diestra de mi justicia. Los ajustes que Dios nos pide a hacer muchas ocasiones son de nivel divino, como habíamos dicho. Es decir, son cosas que humanamente no son posibles. ¿De dónde podemos entonces sacar las fuerzas para hacer esto? De Dios. Necesitamos de Dios. Necesitamos una dependencia total y absoluta de Él. ¿Quién puede transformar nuestro corazón para dejar de lado el pecado? Solo Dios puede hacerlo. Solo Dios puede poner en nosotros los buenos deseos. Solo Dios puede darnos las energías para dejar todo lo que sea por Cristo. Solamente Él puede darnos la determinación para hacerlo. Dios nos llama a no desanimarnos, pues si decidimos seguirlo, Él estará presente en nuestra vida. Dice en la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículos 16 al 17: en mi primera defensa nadie estuvo a mi lado, sino que todos me abandonaron. Que no se les tenga en cuenta. Pero el Señor estuvo conmigo y me fortaleció, a fin de que por mí se cumpliera cabalmente la proclamación del mensaje, y que todos los gentiles oyeran, y fui librado de la boca del león. Mira cómo Pablo decía que aunque todos los seres humanos lo habían abandonado en esa ocasión, en realidad no estuvo solo. Dice que Dios estaba con él y él fue quien lo fortaleció, quien lo cuidó, quien lo protegió, quien lo libró de esa situación tan complicada. Nuestra dependencia de Dios debe ser así, no para que nos aislemos del mundo, porque digamos, bueno, ya Dios está conmigo, entonces ya no necesito de nadie más. No, sino para que en cada paso que demos estemos seguros que Dios está a nuestro lado y no temamos seguir adelante. La clave es la dependencia absoluta de Dios. Y aquí en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 5, que ya le hemos leído, dice: yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí
nada pueden hacer. Necesitamos buscar a Dios en todo momento porque solo de Él vienen las fuerzas para seguir haciendo ajustes en nuestra vida y lograr así vivir una experiencia con Dios. Es la clave. Separados de Él, nada podemos hacer. Por eso necesitamos estar unidos a Jesús. Por eso necesitamos estar unidos a Dios. Además, Él es quien más nos ama, hermano, y sabe qué es lo mejor para nuestra vida. Y tiene los mejores planes. Y nos pide hacer cambios en lo que necesitamos, porque quiere lo mejor para nosotros. Quiere nuestro bien. Tengamos eso en mente cuando venga el momento de hacer cambios, de hacer esos cambios que Dios nos pide. Y pues nuestra escritura para memorizar esta semana es Lucas 14:33. Así pues, cualquiera de ustedes que no renuncie a todas sus posesiones no puede ser mi discípulo. Esa es nuestra escritura para memorizar en esta semana. Y pues la tarea para nuestra próxima reunión de hombres y mujeres es repasar esta clase y pues memorizar la escritura que acabamos de ver. Esta fue la unidad 8, ajustando nuestra vida a Dios.